Estamos acercándonos al tema de la dirección, pero me gustaría ver o indagar. Tú tienes una experiencia que es bastante, a mi entender, bastante significativa durante el tiempo que vives fuera de Chile, tu vinculación, ¿no es cierto?, en Europa con el Teatre du Soleil, ya sea como actor y más bien el haber vivido Sí, una experiencia comunitaria, una experiencia, yo diría, de vida, vivencial. sí. ¿Cómo podemos sintetizar esa misma experiencia? ¿En qué medida, qué elementos tú crees que te otorgó haber estado con Ariane Mushkin para tu posterior desarrollo aquí dentro del teatro chileno? Fue como, yo diría, después de la Universidad de Chile, mi primer posgrado fue el teatro callejero. Y fue un máster estar con el Teatro du Soleil. Fue estar en... Primero que nada, todas las intuiciones se confirmaban, las intuiciones que teníamos acá en el grupo que nosotros, y yo lideraba o dirigía. Luego, tenían 25 años de existencia como teatro, entonces ya sabían, tenían soluciones a aquellos problemas que nosotros aquí andábamos viendo, ¿no es cierto?, vislumbrando, a los cuales nos enfrentábamos. Luego estaba la raíz de la tradición, porque cuando uno estudia en la Universidad de Chile y te pasan en la época que yo estudié, que fue 2 veces, del 71 al 73 y luego del 75 al 78, el método de Stanislavski, sobre todo la primera vez, la segunda vez ya habían algo que luego se ha hecho un poco también, se ha repandido más, que es que los profesores llevan su propia visión del teatro y hacen como seminarios, digamos, pero al principio pareciera, a mí me tocó como la colita de eso, se estudiaba un método de la Universidad de Chile y eso iba pasando con diversas etapas, ¿no? Estuve más cerca de la tradición y estuve con, aun cuando yo en la Universidad de Chile había estudiado también con Alejandra Gutiérrez, que venía del Teatro de Arte de Moscú, o sea, también había cercanía con la tradición, allá estuve indudablemente más cerca. O sea, pude palpar lo que era la comedia del arte, puesto que es la tradición europea de la comedia del arte. Ariel Mushkin se especializa en comedia del arte, en trabajo de máscara. Pude palpar y conocer y aprender o estar metido en esa experiencia del teatro oriental, puesto que además en el Teatro du Soleil llegan muchos maestros a hacer seminarios al Teatro du Soleil, se está constantemente en revisión de lo que es el arte del actor. O sea, es más vivo que nunca, yo diría. Eso es como, si me pide así rápidamente, es como, es vivo el teatro. Y todos los días uno se está preguntando en ese teatro, ¿qué es el teatro? Ella decía, ahora estamos en el teatro y hagan cuenta que hay un gran cartel arriba de la sala de ensayo que pregunta, ¿qué es el teatro? Entonces todos los días uno decía, ¿qué es el teatro? ¿Qué andamos buscando? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la profundidad? ¿Me entiendes? A mí me asombró esa pregunta. Estos niveles, por ejemplo, de la literatura, uno lo ve no solo chilena, sino latinoamericana, que los grandes narradores han tenido una experiencia muy fuerte en Europa, han vivido, Vargas Llosa, mismo en el caso chileno, José Donoso, etcétera, Julio Cortázar. ¿Tú crees que de alguna manera, a nivel de los teatristas, esta experiencia fuera, no solo participar en determinado colectivo, sino también ver teatro, ver otras realidades, potencia de alguna forma su proceso creativo? ¿Es necesario? Sí, claro, es absolutamente necesario, pero eh, yo a mí me gusta decir cuando tengo algún seminario o taller, que de todas maneras igual hay 2 formas de viajar, digamos que son 2 formas de enfrentar el arte. O sea, o yo viajo así realmente físicamente y voy a Europa, y si no me estoy sentado en mi casa y con mi imaginación también viajo, digamos, ¿no? A mí me tocó la suerte de que me invitaran a viajar. ¿Y por qué yo puntualizo y señalizo siempre eso? De que yo, y no niego y respeto mucho a aquella persona que está consiguiendo becas y quiere salir y quiere salir, pero yo nunca estuve en ese terreno. Yo hice lo que tenía que hacer por necesidad, porque había que ser teatro callejero, puesto que no tenía dinero para pagar una sala de teatro, era junto con otros agentes, con otros actores universitarios y actrices universitarios, habíamos salido de la universidad, nos llamaban de la televisión, que era un lugar donde ya se vislumbraba que era un lugar donde uno podía ganar dinero, y eso nos llevó a la calle. Y por investigar en la calle, por no estar de acuerdo con algunos temas que estaban pasando en la sociedad, por investigar en la dramaturgia callejera también, por cómo se hace, si que los instrumentos de percusión o los de viento, si el teatro de imagen o el teatro de texto, todos esos problemas que presenta el teatro callejero, y un día por esa labor nos invitan a Europa. ¿Me entiendes? Entonces, claro, fue necesario.
pero no lo busqué, eso quiero decir, no lo busqué conscientemente. Ahora, cuando uno habla, como a mí me gustaba, como tenía esa intuición de que a mí me gustaba la máscara, y yo trabajaba aquí, sobre todo estaba empezando a estudiar lo que era la oratoria mapuche y lo que eran también las festividades incas, las festividades mayas. Ya cuando yo estaba en la escuela me gustaban todo lo que tenía que ver con el carnaval. A mí las fiestas populares me fascinan porque hay elementos metateatrales y parateatrales ahí que luego se mezclan en la literatura indigenista o en la escasa literatura, digamos. Cuando llegó ese momento la invitación dije sí, voy a estar más cerca de otra tradición que tiene que ver con esto. También cuando me viajo a Bali para conocer el Teatro Topeng, indudablemente que ya empiezo a ir a los lugares donde están las raíces de aquello que a mí me interesa hacer en teatro. Eso yo no podría haberlo hecho sentado en un sillón, indudablemente, viajando. Hipótesis también a comprobar. No sé. Tú regresas a